Hola, ¿cómo están, amigos? Mi nombre es Adrián Gutiérrez Ávila, autor de Cómo ser un mexicano exitoso, 100 cosas que todo mexicano debe saber y padre divorciado. Y el día de hoy te vengo a hablar de una de las 100 cosas que todo mexicano debe saber. El día de hoy se conmemora la batalla de Chapultepec, el Día de los Niños Héroes, por decirlo así. Y cuando estabas chiquito y tus hijos, si los tienes, van a llegar el día de hoy emocionados, recordarás cuando llegabas de la escuela y te contaban la historia de la batalla de Chapultepec y te decían que unos niños, 6 niños, habían defendido el castillo y que todos habían muerto y que uno había agarrado la bandera y se había aventado para que el ejército norteamericano no la tomara. Entonces a ti te llenaba de orgullo. A mí, yo llegaba a mi casa y decía, yo quiero ser militar, yo quiero ser como los niños héroes, yo quiero defender a México. Y esa historia nos llenaba de patriotismo, porque hoy empezamos el maratón patrio. Empezamos con el 13 de septiembre, que es la batalla de Chapultepec, y terminamos el 27 de septiembre, que es la firma de la independencia. Entonces, esas historias nos llenaban de orgullo, nos llenaban de mexicanidad. Pero el día de hoy vamos a ver por qué los niños héroes fueron héroes realmente. Porque sí hay un heroísmo ahí. Ya conforme vas creciendo, de repente dices, pues a lo mejor ni existieron, ni eran niños, y a lo mejor lo inventó el gobierno, y a lo mejor ni se aventó con la bandera. Y empiezas a cuestionarlos y empiezas a decir, no, los niños héroes no existieron. Pero vamos a empezar por partes. Primero, sí existieron los niños héroes. Sí hubo una batalla en Chapultepec y sí hubo una invasión norteamericana. Pero, ¿qué tienen de especial estos niños héroes? Primero, son de las primeras generaciones de mexicanos nacidos en México. En ese entonces, el presidente Santana había nacido en la Nueva España. Todos los héroes que nos dieron patria, todos los insurgentes habían nacido en la Nueva España. Entonces, ellos eran de una primera generación de mexicanos nacidos en México, que ya tenían esa parte de este es mi país, ya nací aquí, lo tengo que defender. Dos, eran fifís, eran mis reyes, porque en ese entonces solo podían estudiar y solo podían ir a la escuela, las clases altas en este país. Todos eran hijos de gente que tenía títulos nobiliarios, eran hijos de hacendados, eran hijos de gente pudiente. Y no le quita ningún mérito a su historia, solo te estoy poniendo en el contexto de lo que era en ese entonces el año de 1847. En 1847, a los mexicanos les daba igual si volvíamos a ser de España, si éramos un país independiente, si nos convertíamos en un estado más de los Estados Unidos, porque realmente las cosas no cambiaban mucho. O sea, después de la independencia, los únicos que tomaron el poder fueron los que ganaron la independencia, pero para el resto de México todo siguió igual. Exactamente igual, nada más ya no teníamos que reportarnos con España. Tuvimos un primer emperador que era Agustín de Iturbide y el presidente era Santana. Santana había nacido, era un héroe de la independencia, no hay que olvidar eso. Santana fue un héroe de la independencia y había nacido en la Nueva España, o sea, aunque era territorio mexicano, él había nacido en la Nueva España. Los estadounidenses llegaron a México y no llegaron en aviones rapidísimo y nos empezaron a bombardear, no, tardaron 9 meses en llegar a la Ciudad de México, desde Veracruz, pasando por Puebla hasta llegar. Y ya había habido varias batallas. La primera batalla fue la batalla de Churubusco. La batalla de Churubusco, el líder fue el general Anaya y Santana no le mandó las balas correctas y él siempre ha dicho, si hubiera tenido el parque correcto hubiéramos derrotado a los estadounidenses. Pero parecía que había un complot del gobierno mexicano de Santana para dejar que los estadounidenses llegaran hasta la capital y nos tomaran, porque imagínate desde Veracruz jalando el cañón, caminando, pues todo lo que hubiéramos podido hacer, o sea, desde la sierra, les pones tronquitos, les avientas piedras, les haces un deslave y no llegan, pero parecía que nadie los quería tocar. Entonces esa primera batalla la pierde México. Después hubo una segunda batalla, la de Molino del Rey, más o menos por donde están los pinos el día de hoy. Y en el colegio de Chapultepec, en el colegio militar de Chapultepec, estudiaban los adolescentes, porque había desde 12 hasta 18 años de edad, que querían tener una carrera militar. Como te digo, solo las élites en este país tenían acceso a la educación. Y a ellos les dijeron, ¿saben qué? Esta batalla no la tienen que pelear, váyanse. Aquí lo vamos a defender. Los sobrevivientes de la batalla de Churubusco fueron a pelear, más otros que llegaron a la batalla de Molino del Rey, y los sobrevivientes de la batalla de Molino del Rey y de Churubusco fueron a refugiarse al castillo de Chapultepec. Entonces la siguiente batalla se iba a dar en Chapultepec. Ahí estaban no solamente los cadetes, sino el ejército mexicano, entre ellos el batallón de San Blas, que casi todos pierden la vida en la defensa del castillo de Chapultepec, pero ellos estaban en las faldas del cerro. A los niños les dicen, váyanse a su casa, ustedes no tienen que pelear, o sea, esta no es una batalla para ustedes, váyanse a su casa. Y muchos de ellos se fueron.
y se quedaron alrededor de 50. Y esos 50 dijeron, yo me quedo a defender a mi país. Y les dijeron, oye, pues es que ya perdimos en Churubusco, ya perdimos el Molino del Rey, posiblemente aquí te vayas a morir. Y ellos dijeron, a pesar de que sé que me voy a morir, yo me quedo a pelear por México, por este nuevo país. Y ahí es donde entra el heroísmo de estos niños, donde a pesar de que sabían que era una batalla perdida, a pesar de que sabían que el gobierno no lo estaba apoyando con parque, dijeron, yo me quedo aquí a defender a mi país y muero por mi patria. Ese es el heroísmo de los niños héroes. Muchos de ellos murieron, sí. Y no todos, porque algunos fueron hechos prisioneros, estuvieron prisioneros durante más de 6 meses. Uno de ellos fue presidente de la República, Miguel Miramón. Pero ¿por qué no se cuenta mucho su historia? Porque ahí es la prueba de que vivieron los niños héroes. Ahí está la prueba de que hubo la batalla de Chapultepec y que uno de ellos después fue presidente de la República, porque era conservador. Después se une al gobierno conservador y de hecho Miguel Miramón muere en el Cerro de las Campanas junto con Maximiliano. Pero esa es parte de la historia que tenemos. En esta historia de México o tenemos héroes o tenemos villanos, no hay puntos medios. Y así como Miguel Miramón defendió el castillo de Chapultepec, después fue parte de un gobierno conservador que creían que era lo mejor para México. Después vimos que no, pero hay muchas cosas que pueden funcionar y hay muchas cosas que no pueden funcionar. No lo sabemos, solo después lo sabemos. Pero esos niños sí existieron, defendieron al castillo, muchos murieron y no se fueron a sus casas huyendo a pesar de que sabían que era una batalla perdida, y muchos fueron capturados durante más de 6 meses y después siguieron con su vida política en este país, o con su vida con sus haciendas o con sus negocios. Ese es el heroísmo. A mí no me importa si Juan Escutia se aventó o no con la bandera, eso es lo de menos. El heroísmo en la batalla de Chapultepec es que a pesar de que tenían todo en contra, ellos decidieron quedarse y pelear por México. Y por eso este día los conmemoramos y murieron por la patria. Ese es el heroísmo de los niños héroes. Esta es una de las 100 cosas que todo mexicano debe saber. No olvides seguirme en mis redes sociales. En Instagram, Adrián Gutiérrez Ávila, y en Facebook, Cómo ser un mexicano exitoso. Y te veo en otro video sobre el éxito, sobre los padres divorciados o sobre las 100 cosas que todo mexicano debe saber. Hasta luego.